Sí, progress, ok. Voy a tratar, porque realmente no mencioné la palabra COVID en la presentación. Entonces, ¿puede ver mi pantalla? Sí. Sí. Entonces, es un ejemplo que, usando un módulo sobre los impactos de COVID que hicimos el año pasado, un trabajo liderado y coordinado por Jim Hammond. Y aplicamos ese tipo de survey en 10 países. Cuando mi hijo está entrando en el cuarto. Pues ahí cuantificamos el impacto de COVID durante la primera ola y ahora estamos aplicando también para cuantificar cómo siguen los impactos en países diferentes. Aquí hay un ejemplo de Vietnam. Estamos como 300 productores ahí y cuantificamos el porcentaje de ese grupo de productores perdió ingreso, cambió su dieta, comió menos comida. Y también en relación a cuántos casos de COVID había en sus comunidades. Entonces, por ejemplo, ahí en Vietnam había un impacto económico muy grande, pero en su región no había casos de COVID. Y también podemos cuantificar también las causas de esos efectos, entonces, bajos de precios, ¿por qué pasó eso? En este caso, las restricciones de movilidad, de moverse. Y así podemos cuantificar muy rápido qué está pasando y cómo afectó la producción y la habilidad de los productores de vender sus productos o de tener laboral en su finca, etcétera, etcétera, y los ingresos afuera de la finca. Bastante grande, tenía muchos efectos también, ingresos afuera de la finca, que afectó claramente la situación económica. ¿No? Entonces ese módulo ya está disponible. También podemos aplicar como queremos y ya aplicamos, como dijo ya, en 10 países, especialmente en Asia y en África. Pero otra vez colectamos información armonizada en que podemos comparar los impactos y los efectos de COVID, las restricciones que había por el COVID, para contener el COVID en los diferentes países. Eso solamente quería mostrar también rápidamente. Muchas gracias, Mark. Entonces, bienvenidos sus comentarios. Catherine desde Perú comparte contigo y con nosotros justamente que a ellos les resultó súper interesante y más cuando pudieron darle su propia toque, ¿no? Es decir, modificar algunos núcleos y acondicionar estos indicadores a la verticalidad de los Andes, ¿no? Respecto a zonas de manejo alta, media. Y bueno, es lo que sí, reconozco que es un poco largo, pero cuando más se practica, las preguntas se ajustan al modo de hablar de las comunidades y no resulta largo, ¿no? Y Claire dice, bueno, pensando en el símbolo del infinito, que es este símbolo de las interacciones entre lo global y lo local, se puede apreciar cómo Romis puede ayudar a los proyectos a llegar a un análisis que va más allá de su proyecto, ¿no? Y ayudar a facilitar como la síntesis. Y aquí Steve Bannock, si entiendo bien, de Claire, se van a definir las brechas entre los indicadores existentes de TAPE, y otras encuestas donde dices que hay entre 80 y 90% de similitud, y luego intentar llenar estas brechas. Entonces, la pregunta de Steve es si ya tienen alguna idea de algunos indicadores adicionales que se adoptarían en ROMIS de acuerdo a los conceptos de transiciones agroecológicas. Esos son especialmente los indicadores de manejo de suelo, por ejemplo, y también el estado de suelo. Hay algunos módulos de tape que podemos aplicar también adentro de ROMS como un módulo extra. Los indicadores de bienestar, que son muy importantes en tape, por ejemplo, las dietas
la seguridad alimentaria, la pobreza, etcétera, la producción, esas cosas de indicadores ya tenemos. Pues. Ujú. Steve, ¿querías complementar algo? No, solo creo que Mark podría haber respondido, Steve, es lo que vamos a hablar mañana en la tarde o algo así, ¿no? Porque creo que hay una sesión de intercambio entre Romis y los participantes aquí. Pero bueno, sí. No, gracias por eso, ¿no? Por esa respuesta. Bueno, y claro, acabo de ver que, bueno, Claire planteó esas interacciones de local y global, y es Catherine que precisa cómo lo aterrizó al proyecto en el que está colaborando, y eventualmente aquí Jorge Andrade desde Perú, desde el CIP Perú, eh, plantea este reto de que, entre comillas, el ROMIS va a poder cumplir este rol siempre y cuando se mantenga como una herramienta oficial de monitoreo y evaluación, ¿no? Entre comillas oficial, ¿no? Siempre y cuando se lo acepte como una herramienta transversal a todos, ¿no? Y como comentario que plantea Jorge, y esto puede ser obviamente promovido o empujado desde la misma Fundación Magnite, ¿no? Para poder ayudarnos a integrar. ¿Quieres comentar sobre eso? Sí, ese es un comentario súper importante. Es también la manera de promover el uso de ese tipo de herramienta. Y claro, tiene la relación entre local y global, pero solo va a funcionar si hay beneficios claros para los usuarios locales. Ellos no están tan interesados en los efectos globales, pero ellos quieren el herramienta, como también Cecilia dijo en la presentación anterior, que es adecuado para su proyecto y para sus objetivos. Entonces, también decir que ROMES tiene que ser el elemento que necesitan usar para cuantificar los impactos, creo que no va a funcionar. La gente, los proyectos quieren usar sus herramientas, sus maneras de medir las cosas, y obligarlos es creo, contraproductivo. Y tenemos que motivar, tenemos que mostrar cuáles son las ventajas, y a ellos necesitan elegir que sí o no van a usar. Entonces siempre es al nivel local que sí o no vean las ventajas y pueden usar sí o no. Genial, gracias, Keren. Eso es súper interesante. Es una oferta y que en la medida que sea útil a nivel local, va convirtiéndose en una herramienta que puede difundirse en su utilización, ¿no? Y eventualmente los vínculos con lo global van a depender de esa utilidad local. Entonces, Gabriela, y después tengo a Carlos y a Pablo, ¿no? Entonces, Gabriela, adelante. Gracias. Muchas gracias, Mark. Qué lindo escuchar otra vez. Hemos hablado bastante estos meses y ahora que escuchaba la presentación me estaba pensando a esos temas de escalamiento horizontal y vertical especialmente, y veo muy bien el escalamiento horizontal con ese potencial de ROMIS de agregar los datos a varias escalas. Y eso quería un poquito preguntarte, entonces, ¿cómo ves este potencial de agregamiento, de agregación? Y un poquito más quería ir a ver cómo ves en vez un escalamiento en vertical, y creo que eso ya lo estábamos discutiendo un poquito ahora con el local y el global. Pero a nivel de territorio, ¿cómo podemos, cómo decir, explicar los datos en lenguajes diferentes para diferentes actores? Como presentar los datos, quizá los mismos resultados, pero en lenguajes diferentes para llegar a diferentes actores territoriales. Gracias. Adelante, Mark. No sé, voy a interpretar correcto la manera de vertical y horizontal, pero que como nosotros usamos los datos es para comparar sistemas. Diferentes sistemas de agroecología, de
sistemas de ecología, de diferentes sistemas de producir, en términos de diversidad de productividad, la producción, diferentes cultivos, la diversidad de actividades que un hogar tiene, y cómo afecta eso de la diversidad de dietas, por ejemplo. Eso estamos muy interesados en los pathways, en los caminos desde la producción y desde las actividades afuera de la finca, cómo influye eso en la diversidad de las dietas que las familias tienen. De esa manera comparamos muchos sistemas diferentes de producción y podemos ver, bueno, un sistema mezclado es mucha más relación con la diversidad dietaria, y simplemente, por ejemplo, diversificar la producción tiene una relación no muy fuerte con la dieta, la diversidad de las dietas. Y así podemos hacer, creo, en tu interpretación, la escalamiento horizontal, creo. Así tratamos de hacer. Cómo presentar los resultados y los narratives, las historias de nuestros resultados. Eso es realmente algo que estamos peleando, puedes decir, con eso. Eso no es nuestro lado muy fuerte. Y si alguien tiene buenas ideas para hacer eso, sería fantástico. Nosotros trabajamos con algunas ONGs y ellos usan los datos y cuentan sus historias, pero de nuestra parte ese es nuestro lado muy débil, puedes decir. Sí. Y gracias, Mark. Y Claire en el chat de Zoom precisa que respecto al comentario de Gabriela, tal vez podrías compartir con nosotros el uso del módulo de redes que hicieron con Fundación Valles, ¿no? Y solamente es el horizontal, y ahí me pueden precisar Roberto, Claire o Carlos, el escalamiento horizontal habla de agregar números, o sea, más, y el vertical eventualmente es cambios en políticas, ¿no? Públicas, ya sea a nivel regional, nacional, pero es eso, ¿no? Y el en profundidad es el cambio cultural, un cambio mucho más de comportamiento. Pero si quieres precisar o contarnos sobre este módulo de redes que trabajaron con Fundación Valles. Sí, entonces ahí sale otra vez el comentario, creo, de Walter, que sí colectamos esa información y creo que sí era útil, pero al final no usamos los resultados en un análisis muy profundo y tampoco comunicamos los resultados. Entonces ahí ya los datos están ahí para analizar, pero no hicimos muy fuerte. Estamos concentrando especialmente en el manejo de las enfermedades. Eso analizamos en mucha profundidad y tuvimos muchos resultados muy interesantes. Pero el módulo sobre redes sí es disponible, ustedes pueden usar como quieran, pero los datos en esta aplicación no usamos en mucho detalle. Gracias, Mark. Carlos Barona, y después doy la palabra a Pablo. Gracias, Sergio. Yo creo que tenemos una enorme suerte de tener a Romy como uno más de los equipos que participan en nuestra comunidad de práctica. Y la enorme suerte es porque, desde mi punto de vista, el aporte que ellos hacen es que vienen habiendo demostrado que es posible establecer procesos de armonización de los datos que recogemos, de que es fácil a través de todo el trabajo que ellos hacen, es fácil para los usuarios llegar a ese nivel, que no es un proceso sencillo. Y yo le tengo mucha esperanza en el proceso de ROMIS 2, perdón, como siempre lo decimos en inglés, de ROMIS 2, porque están yendo un poquito más allá de lo que teníamos con ROMIS 1 y están añadiendo un nivel de flexibilidad adicional con que los usuarios van a poder escoger más fácilmente
qué indicadores son relevantes para su situación. Y eso para mí es importante porque coincide con las múltiples rutas de entrada para los cambios y las transiciones agroecológicas que estamos buscando. Eso se alinea muy bien con ese punto estratégico del CSRP. Ellos también, Romis está pensando seriamente en cómo hacer a lo que Mark le llama el lago de datos y las comunicaciones entre el lago y el resto del sistema hidrográfico de datos. Y eso lo estamos asimilando, tenemos la posibilidad, la oportunidad de asimilarlo dentro de nuestras prácticas. La oportunidad solo se convierte en una realidad si nosotros interactuamos con Romis. Entonces hay que pensarlo y habiendo dicho todas estas cosas que son buenas, acuérdense que nosotros a veces necesitamos de este tipo de indicadores y si son esos, yo creo que Romis es una excelente opción o por lo menos no, acuérdense que Romis no es un todo, Romis es un vehículo, es una herramienta para poder llegar a donde queremos llegar y no se toma todo o nada, se toman las partes que son relevantes. Pero también hay otras herramientas que nos van a ayudar. Entonces, este es un aporte significativo al potencial que tenemos de hacer trabajo conjunto. Y Mark, muchas gracias por eso y como sabes, estamos pendientes de qué viene de Romis 2 y hasta donde se puede apoyando en ese proceso. Gracias por tu comentario, Carlos. Adelante, Pablo. Gracias, Sergio. Buenos días. Yo no tengo una pregunta específica para Mark porque su presentación fue súper clara y muchas gracias por eso. Era más una pequeña reflexión, sobre todo para todos los colegas que son recientes o nuevos. Y es en todo este transcurso de esfuerzos que hemos hecho y que yo he sido testigo los últimos 8 años y que he tenido también posibilidades de acompañar en el manejo de datos. Y cuánto nos hemos peleado con las tablas, pero es sumamente impresionante mirar al punto que hemos llegado como la CDP, en donde, como varios de ustedes han mencionado, hay en las manos de los investigadores y de la comunidad de práctica una caja de herramientas. Unas se adaptan bien para ciertas circunstancias, otras para otro, pero lo bueno es que ya existe una caja de herramientas, pero lo más importante de todo este proceso es la manera ordenada en la que se están levantando los datos, porque eso permite tener datos armonizados, como dice Carlos, y eso permite contar historias, como lo que decía Mark después, hacer preguntas a los datos. Entonces, ha sido un esfuerzo conjunto y yo también siempre insisto, no repitamos esfuerzos, miremos lo que ya está hecho, usemos lo que está hecho. Hay esfuerzo enorme que se ha hecho en Romex. Hay un esfuerzo que, por ejemplo, lo que va a presentar la red agroclimática mañana y en determinar las variables agroclimáticas, fue todo un esfuerzo de equipo para entender qué es lo que se tiene que medir, cómo se tiene que levantar. Y para algunos de los colegas que todavía siguen con lápiz y papel en el campo, siempre dándoles como el empujoncito para de una vez pasar de ese proceso a estos sistemas que son mucho más ordenados, usan mejor el tiempo, reducen tiempos de aplicaciones de encuestas. No, el punto no es cómo se llama la herramienta, sino es todo este proceso en el que la CDP está inmerso ya. Es lindísimo ver una CDP pese a la pandemia, pero cómo funcionamos ahora en este mundo de links y podemos compartir información, contar historias y sobre todo devolver la información ya procesada. Gracias. Gracias, Pablo, por esta mirada general de cómo estamos cada vez perfeccionándonos como comunidad de práctica en el uso de ciertas herramientas que automatizan nuestro análisis y nuestra capacidad de vincular lo global, lo local, entender las relaciones locales también. Hay algunas preguntas, Mark, súper específicas de qué puede aportar el ROMI de informaciones, ¿no? Está Roberto, Sonia e Israel. Tal vez te las cuento para que vas respondiendo. Roberto plantea, por ejemplo, si hay experiencias con encuestas a pobladores urbanos o con un pie en lo rural, ¿no? Respecto a, ahora en este momento varios proyectos de la comunidad están tratando de entender mejor la relación urbano-rural, ¿no? Y después tal vez te comparto lo que plantea Israel y después Sonia con una perspectiva más histórica. Adelante.
Sí tenemos algunas aplicaciones en peri-urban, periurbano, sistemas de producción. Y en muchos casos, especialmente el ingreso afuera de la finca también es un factor súper importante. También en situaciones rurales, pero también en periurbanas. Entonces, ahí colectamos bastante información. Y también dónde vienen los fuentes de materia orgánica. Muchas veces viene de afuera de la finca, entonces ahí podemos también ver de dónde viene, de dónde sale, de cuáles son las relaciones de la finca, del hogar, con afuera de la finca, del hogar. Y esa es una manera muy importante, porque la encuesta es enfocada en el hogar. Entonces parece que es muy cerrado, pero ya sabemos que hay ahora más y más relaciones afuera del hogar que determinan cómo funciona el hogar y cómo pueden manejar la finca, que pueden comprar en términos de insumos y que no. Entonces ahí sí estamos mejorando ese lado de la encuesta. Gracias, Marc. Y Israel planteas cuán fuerte está el módulo de agrobiodiversidad de cultivos. O sea, ¿creen que ya permite esto echarle un ojo a la heterogeneidad en los Andes? Sí, es una pregunta bastante clave porque nosotros preguntamos cuál es la producción de la papa, pero hay tantas variaciones de papa, variedades, dice mi esposa ahora para corregirme. Variedades de papa. Sí, para corregir mi español. Que tenemos que capturar eso porque es una parte esencial del sistema de productivo. No tenemos mucha experiencia aquí en los Andes con eso, pero sí usamos la encuesta en México. Y en México puedes imaginar qué pasa con el maíz, porque hay tantas variedades de maíz. Entonces tuvimos que desarrollar un módulo especial para capturar la diversidad de todos los tipos de maíz que tenemos en estos sistemas de producción. Entonces, aquí en el Andes no tenemos mucha experiencia todavía, pero sí tenemos ya experiencia en capturar este tipo de diversidad y la importancia de este tipo de diversidad en generar ingresos, en generar la seguridad alimentaria de los productores. Entonces, sí podemos hacer. Así podemos responder a la pregunta de Israel. Genial. Y Sonia Laura, desde Bolivia, plantea si eventualmente se pueden ya ver o tener la posibilidad de generar datos históricos. Antes de Sonia, Israel, ¿querías complementar después le doy chance a Sonia para que podamos responder Israel? Sí, rapidito, Marc, gracias por tu respuesta. Mi pregunta iba un poco más global, más que decir variedades de papas o variedades de maíz, sino más bien pensar en lo que compone una finca, lo que compone un sistema agrícola de las personas aquí en los Andes. Es posible que ahora podamos ver esa diversidad de cultivos, es posible que podamos ver esa heterogeneidad con los datos que ya se han colectado hasta ahora. Bueno, estamos un poquito limitados en los números de aplicaciones. Tenemos 4 aplicaciones ahora en los Andes, entonces sería empujar los datos un poquito demasiado, creo, para pretender que podemos cuantificar la diversidad de la productividad de los sistemas agrícolas de los Andes. Pero eso, por ejemplo, ya sí podemos hacer en África, porque ya tenemos tantos datos, una gradiente de clima, de acceso al mercado, etcétera, etcétera. Entonces ya hay esos mapas de sistemas de productividad, pero nosotros podemos cuantificar qué hay abajo de esos tipos de mapas, cuál es la diversidad en poblaciones diferentes, en sistemas de productividad y producción diferentes, para mejorar esos tipos de mapas generales, porque esos esconden mucha variabilidad, mucha diversidad de los sistemas productivos en diferentes lugares. Sí. Eso es básicamente la idea ideal, o nuestro sueño de poder hacer estos tipos de cosas, de ver la información local y relacionar eso con la información más
regional, más global. Gracias, Israel. Gracias, Mark. Teníamos esta pregunta de Sonia desde Bolivia, si con estos datos que se tienen ya en ROMIS hay la posibilidad de generar análisis históricos o no, y ver, digamos, tendencias. Otra vez tengo que decir, no todavía, no aquí todavía, y estamos, nuestra base de datos sale desde 2015, ahí tenemos información, entonces en algunos sitios ya podemos ver qué pasó en los últimos 6, 7 años, porque ya tenemos algunos lugares donde revisitamos los productores. Y ahí otra vez es muy importante que podemos juntar información de diferentes bases de datos, porque ya hay encuestas de aquí que hicieron como hacía 10 años, 15 años, y tal vez podemos revisitar estos lugares para ver qué pasó con los productores, cómo cambió su hogar, cómo cambió la influencia de los ingresos afuera de la finca. Están intensificando, están saliendo, etc. Otra vez es más, en este momento, como un sueño, pero para mí otra vez ¿cómo se dice? Tratar los datos bien, guardarlos bien, para que podamos usar, reusar y revisitar los lugares donde fuimos para tener mejor esta vista de los cambios y cómo desarrollar los sistemas. Gracias, Mark. Y Hilary Creed Kanashiro, desde Perú, desde el Instituto de Investigación Nutricional, pregunta sobre si han encontrado relaciones de aspectos de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria, ¿no? Si hay relación en estos aspectos, o diversidad de la dieta del hogar, diversidad de la dieta mínima de mujeres específicamente. ¿Qué asociaciones han encontrado en relación a aspectos de agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria, diversidad de la dieta del hogar y diversidad de la dieta mínima de las mujeres? Buena pregunta. Entonces, nuestro indicador principal, puedes decir, es la dieta, la diversidad de la dieta al nivel de hogar. Entonces, no es específico al mujer, no al MDDW. Tenemos algunas aplicaciones en que sí cuantificamos ese indicador, pero normalmente nosotros colectamos la diversidad de dieta al nivel de hogar. Y siempre es la pregunta, bueno, tienes esa información, pero ¿qué están comiendo los niños y qué está comiendo la mujer? Siempre hay esas relaciones a veces difíciles adentro del hogar. Bueno, nosotros la relación entre agrobiodiversidad y la diversidad de dieta, la relación no es muy fuerte. Normalmente, si pones una correlación entre las dos variables, ves una relación bastante fuerte. Pero ahí tienes un efecto del tamaño de la finca también. Si la finca es más grande, normalmente tiene más tipos de cultivos y la diversidad de dieta mejora, pero que es un efecto del tamaño de la finca o de la diversidad de la producción, no sabemos muy bien. Y un segundo paso normalmente que tenemos que tomar es no solo contar cuántos cultivos hay en la finca, pero realmente decir cuál tipo de grupo de alimento contribuyen estos cultivos. Entonces puedes tener como 15 variedades de papa, pero eso contribuye solo a un grupo alimentario. Entonces, la diversidad de papas puede ser muy grande, pero eso no influye mejor la dieta, la diversidad de la dieta. Ahí tienes que tener como vegetables, vegetales diferentes, los vegetales con vitamina E, vitamina A. Ahí vas a mejorar la diversidad de dieta. Entonces, en vez de diversificar la producción en maíz, en sorgo, en millet y papas, esos 4 contribuyen a un grupo alimentario. De esta perspectiva es mejor diversificar en una manera funcional
la producción. Entonces, con huertas, ese tipo de intervenciones normalmente son relacionadas más fuerte con la diversidad de dieta. Muchísimas gracias, Mark. Y te invito también a ti y a todos los demás participantes a seguir interactuando en el Housespace. Si eventualmente hay preguntas más que responder allí, a partir de eso está abierto todavía durante estos días de la comunidad de práctica. Entonces, gracias, Mark. Súper interesante. Es casi como un oráculo el Romis, donde a través de preguntas va ganando también en complejidad y en posibilidad de responder a especificidades sin perder este vínculo con lo global, ¿no? Como ha dicho Claire en algunos de sus comentarios, hay todo un reto de para qué sirve una encuesta, ¿no? Y eventualmente Romis es una herramienta muy útil cuando se decide utilizar esta herramienta, la encuesta en sí misma. Muchas gracias entonces y comparto el enlace sobre cómo reflexionar en torno a esta presentación que Mark nos ha compartido, pensando en las transiciones agroecológicas y en los diferentes tipos de escalamiento. Voy a darles unos minutos para que ustedes puedan hacer un clic en este enlace y puedan compartirnos sus reflexiones, ¿no? Que son súper útiles para ir entendiendo cómo van vinculándose estos proyectos a las diferentes vías de transformación que se ha planteado en las presentaciones del equipo regional y eventualmente en los distintos ángulos o, bueno, los diferentes tipos de escalamiento. Entonces, un par de minutos y ya para darla también después, en un momento más, la bienvenida a nuestros demás expositores.